Bueno, entonces, chicos, vamos hoy a terminar y venga yo primero antes de seguir a cabo con esta transcripción que yo no sé por qué se pone al mismo tiempo. En este momento vamos a hacer el ejemplo. Entonces yo les prometí que hoy me devolvía y lo hacíamos desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí quedamos en eso o no? Vamos a hacer el ejemplo completico. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a volver. Entonces, yo les conté que yo les iba a mostrar cómo se calcula la incertidumbre de un equipo que se puede calibrar. Y que este equipo intencionalmente, y se los voy a decir la verdad, intencionalmente es un equipo que ustedes no necesitan tener calibrado. ¿Estamos de acuerdo? Ni validado. Entonces, y por lo tanto, generalmente es un equipo al que difícilmente le calcula uno la incertidumbre, porque uno difícilmente vende un servicio con un baño de calentamiento o con un baño María, ¿cierto? Porque realmente estos equipos son muy de apoyo. Son un equipo muy de ser equipo auxiliar, no un equipo de instrumento de medición. Entonces resulta que intencionalmente lo hago con este para que ustedes sean capaces de llevarlo, por ejemplo, a un espectrofotómetro, a un fotocolorímetro, a una micropipeta, ¿sí? ¿Cierto? Que son instrumentos que para ustedes ya son instrumentos que posiblemente de medición o una balanza, ¿cierto? Entre otras, un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo líquido de alta eficiencia, un ELISA, ¿cierto? Y así sucesivamente, o un coagulómetro, entre otros. Entonces, esto es intencional para que ustedes lo hagan y lo sean capaces de llevarlo hasta ese punto, ¿cierto? O sea, la idea. Entonces, todo instrumento se tiene que conocer cómo es su funcionamiento para poder calcular, primero calibrarlo, ¿cierto? Y luego calificarlo. En el caso de ustedes, los microbiólogos y bioanalistas, nosotros los industriales solamente calibramos, no hacemos como una calificación, ¿cierto? De si cumple o no cumple calificado para el uso previsto. No, eso lo hacen los bioanalistas, nosotros también deberíamos hacerlo. Yo no digo que no, nosotros simplemente no lo hacemos. Y yo siempre he dicho, los microbiólogos y bioanalistas en este país y en muchas partes del mundo son los que más manejan la metrología, claro, lógicamente por el impacto tan grande que tienen en la salud. Sin embargo, creo yo que todos deberíamos hacerlo. Entonces, siempre que uno va a calibrar o a estimar la incertidumbre de un instrumento, tiene que saber cómo funciona. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos o estimamos o determinamos la incertidumbre de un instrumento? Sabiendo cómo es su funcionamiento y por lo tanto yo les expliqué que pues el baño María, cuando uno tiene un baño María, y disculpen, me voy a volver acá, cuando uno tiene un baño María, el baño María funciona calentando una resistencia que va por estos metales que van acá. Esta resistencia se calienta cuando yo pongo una fuente de corriente, es decir, cuando conecto el instrumento y por lo tanto esa corriente me pasa un voltaje. Ese voltaje es el que me va a calentar la resistencia y me va a mantener con un almacenador, me va a mantener la energía constante, ¿cierto? De qué es lo que yo necesito en el baño de calentamiento o baño María o como se le diga. Listo, muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos medir cuando vamos a determinar la incertidumbre en un baño María o de baño de calentamiento es, por ejemplo, la fuente de corriente que calienta esa resistencia y el voltímetro, que es el que es capaz de mantenerme el voltaje para poder mantener la temperatura. Entonces, resulta que ya después de que yo les he comentado cómo es que nosotros esto hacemos, pues cómo se determina, lo siguiente que yo les digo a ustedes siempre es que luego de saber cómo funciona y saber cómo es la variable de entrada, cuáles son las variables de entrada, es decir, las variables que son susceptibles a tener errores, las variables que son susceptibles a incluirme errores porque yo tal vez no la manejo bien, no la conozco bien, ¿cierto? Por desconocimiento y por muchas otras causas. Después de que ya lo sé, entonces hago un modelo de medición. Alguna vez o en la clase pasada creo que alguien me preguntó, profe, ¿y uno cómo es capaz de determinar estos modelos? Primero, conociendo mucho el instrumento y segundo, muchas de los manuales o guías de usuario traen el modelo de medición por medio del cual el fabricante de ese instrumento lo calibra y lo verifica para podérmelo vender. Entonces, muchas veces me acojo al modelo de medición que utiliza el fabricante. Pues, es porque es relativamente el más aceptado convencionalmente y comercialmente, ¿cierto?
y por muchas otras ventajas. Entonces, yo les comentaba a ustedes que la resistencia que tenemos acá, esta resistencia que es la que se calienta, depende de un voltaje y de un amperaje. Entonces, ese amperaje, que es la corriente, la intensidad de la corriente, entonces está la fórmula de resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente, y por lo tanto, el voltaje, el modelo de medición que yo utilizo es el voltaje menos el error del voltaje sobre la corriente menos el error de la corriente. Y eso es lo que me da una medición de la resistencia. Entonces ustedes me podrán decir, profe, pero ¿cómo así? ¿El modelo de medición no sería sin el error? Sí, siempre y cuando yo no esté midiendo la variabilidad. O ese pedacito me voy a volver, o siempre y cuando yo no esté midiendo, discúlpenme que yo me devuelva tanto, siempre y cuando yo no esté midiendo ese valor más o menos que le da la variabilidad a mi mensurando. Porque recuerde que aquí no estamos midiendo el mensurando, ni estamos hablando ni de la veracidad, ni el valor promedio, que es lo que yo reporto, sino estoy hablando de yo cómo calculo ese rango, ese más o menos, esa variabilidad que le doy a ese mensurar. Cuéntame, Manuela, ¿me ibas a preguntar algo? Ok. Entonces, me voy a volver y entonces mi modelo de medición para la incertidumbre es la ecuación con la cual se calcula la resistencia contando el error, es decir, la variación. Entonces, donde yo les coloco aquí, pues es el valor de la resistencia, y donde yo les decía, muchos de ustedes me podrían decir, profe, ¿cuál es el modelo de medición, por ejemplo, que nosotros utilizamos en colorimetría y espectrofotometría? Pues mi modelo de medición es que me da la linealidad, porque con la linealidad es que yo paso los valores instrumentales a valores del mensurado. Es por medio de la cual yo soy capaz de pasar absorbancia a unidades de concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los modelos de medición. Entonces, el modelo de medición para el baño María o baño de calentamiento de la resistencia, cierto valor de la resistencia que está en ohmios, es igual al voltaje indicado más el error o menos el error, y sobre la corriente o la intensidad de corriente más o menos el error de la intensidad de corriente. Muy bien. Entonces, es el modelo de medición. Yo lo que tengo que, después de tener un modelo de medición identificado, es identificar las fuentes de incertidumbre, que yo les decía a ustedes. La mejor forma de identificar fuentes de incertidumbre o de variabilidad, es hacer el diagrama de Ichikawa, o hacer esto lo que conocemos como una espina de pescado, donde yo digo, hombre, yo voy a meterle todo lo que puede estar causando variabilidad o incertidumbre, y por lo tanto lo hago con una espina de pescado. Muy bien, entonces, cuando yo quiero identificar esas fuentes de incertidumbre, posiblemente la mejor forma, si no por decir la más adecuada, es hacer una espina de pescado o un diagrama de Chicago, que es exactamente lo mismo. Entonces, ya estamos identificando las posibles fuentes de incertidumbre, y yo, Natalia Gómez, pues manejando el equipo, yo digo, bueno, entonces, ¿qué me puede causar incertidumbre? Primero, la resolución de la lectura del voltaje. Entonces, si me voy al voltímetro, el voltímetro va a ser digital, ¿cierto? Entonces, la resolución va a ser una resolución digital, donde yo tengo que mirar cómo cambia esa última cifra decimal para saber cuánto mide esa mínima variación de la indicación. Por lo tanto, tengo la variabilidad del voltaje, ¿cierto? La misma variabilidad de la em, magnitud de entrada, ¿cierto? Porque así se llama, magnitud de entrada. Y la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre, es decir, cómo es la variabilidad de ese error, y la variabilidad y la estabilidad. Entonces, ¿cuál es la información experimental y documental que yo tengo? ¿Cuál es la información experimental y documental que yo puedo tener para hacer la estimación de ese equipo? Entonces, lo primero es que yo tengo que hacer lecturas, ¿cierto? Tengo que hacer unas lecturas de voltaje y de corriente, que las voy a hacer con el instrumento. Y esas lecturas van a ser mi trabajo experimental. ¿Eso cuándo lo hacemos? Hombre, cuando estamos haciendo la validación, cuando estamos haciendo la verificación, o cuando estamos haciendo simplemente unas medidas. Yo hago lecturas de voltaje, ¿cierto? Porque es lo que estoy midiendo, y yo me identifico. Es que mi espectrofotómetro, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo del espectrofotómetro, tiene una indicación digital. Entonces, voy a tener en cuenta la variabilidad de esa indicación, o la resolución de esa indicación digital. Y así sucesivamente vamos a tener. Profe, ¿y entonces usted dónde saca esta información de la resolución? La puedo sacar del instrumento, o me la puede dar la guía, ¿cierto? La guía de usuario, o lo que llamamos manual de usuario. Entonces, yo tengo la resolución del instrumento, que está dada en milivoltios, porque es una variabilidad muy pequeñita y son cifras decimales. Una desviación estándar, ¿cierto?
para la unidad de entrada o magnitud de entrada que se llama voltaje, está el error que me lo da el certificado, ¿cierto? Mira, el error que está dado por certificado. Entonces yo cojo todos los documentos que tengo de mi instrumento, todos los documentos que tengo de la calibración del instrumento y con ellos utilizo esa información y por eso es que cuando nosotros vamos a determinar la incertidumbre no solamente es mi trabajo, que es la componente A, sino que es la componente B y se llama información disponible. Ah, profe, que es que yo no tenía el certificado que me dijera cuánto es el error del equipo. Ah, pues no lo tengo en cuenta, pero más adelante buscaré o el manual de usuario o que me calibren el instrumento y me certifiquen el error y la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, voy a tener una serie de datos, que en este caso teníamos 16 lecturas del voltaje, cuya resolución digital era esta en milivoltios, una desviación estándar de 2,37 con un error que me lo da el certificado de más 3,9 o un sesgo, podemos decirlo más bien, un sesgo de 3,9 microvoltios y una indicación de corriente de 100 miliamperios con un error de certificado de 3,2 negativo microamperios. Entonces resulta que ante la clase pasada, si no fue la clase pasada, fue la anterior, alguien me dijo, profe, pero lo primero que tenemos que hacer sería llevarlo a las mismas unidades. Lógico, siempre, ustedes saben que la metrología siempre trabaja a partir de las unidades, por eso le hacemos trazabilidad a los mensurandos, por eso hacemos la validación y en la validación sigue contando las unidades. Es decir, la unidad es la referencia que me dice que yo no estoy trabajando con tomates ni con papas, sino que estoy trabajando con un mensurando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, las unidades siempre tienen que estar presentes y lo que me dijo la personita, profe, entonces yo, ¿qué hago? Yo llevo todas las unidades al mismo nivel de unidades porque los tengo que comparar y así es. Entonces, meto los datos, o sea, estos fueron los datos que me salieron de las 16 mediciones y este fue el resultado. Entonces, el valor de mensurando era 1 más o menos 7,1 por 10 a la menos 5 milivoltios. Entonces, este 1 pues es el valor de la media aritmética de las 10 mediciones, ¿cierto? Este valor no es lo importante aquí porque yo aquí estoy estimando la incertidumbre, entonces estoy estimando la componente que va después de ese más o menos. Listo, muy bien. Entonces, yo les dije a ustedes que lo mejor que uno podía hacer cuando hacía estimación de la incertidumbre era haciendo un presupuesto de incertidumbre. Entonces, les dije que este era un modelo o un presupuesto de incertidumbre. Entonces, cuando yo quiero hacer el presupuesto de incertidumbre de esta estimación de la incertidumbre, entonces yo cojo, ¿cuántas magnitudes tengo? Entonces tengo la resolución del voltaje, la desviación estándar, la incertidumbre que me da el certificado con un factor de con el voltaje, la indicación de la corriente, la incertidumbre que me da el amperímetro, ¿cierto? El amperímetro con un certificado me dice que es con un factor de cobertura igual a K2 y la desviación estándar y el valor de la resistencia. El valor de la resistencia realmente es esto, ¿cierto? Realmente es este 1, pero ese valor de la resistencia digamos que es el modelo, pero a mí lo que me interesa es el del modelo, ese más o menos que varía. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer la estimación de la incertidumbre con todas estas fuentes de incertidumbre y yo quiero que ustedes me digan, ¿ahí está la componente A o la componente A no está todavía ahí? ¿Ahí está la componente A o no? ¿Esa información es experimental o no? La única que es experimental es la de arriba. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo los datos de la parte experimental? O sea, mi componente de desviación estándar de acá, ¿cierto? Ya la vieron, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a estimar la incertidumbre de acuerdo a las fuentes o a la información disponible. Y en este caso vamos a empezar con las componentes B. Entonces, lo primero que yo dije fue que yo tenía una resolución de la indicación del voltímetro y por lo tanto la indicación del voltímetro me decía que era 0,1 microvoltios. Entonces, ¿qué hago yo? Muy fácil. Pues entonces, como yo sé que es una resolución, yo me voy y otra vez voy a volver a hacer lo que hacía las clases, la otra clase, chicos, que me devuelvo hasta la ecuación para que ustedes se den cuenta dónde es la ecuación, ¿cierto? Entonces me voy y miro cuál es la distribución que se le da a esos datos, si es normal, si es una distribución rectangular, si es una distribución triangular, ¿cierto? Entonces yo miro, entonces a mí me dice que cuando siempre que es de una resolución o redondeo, yo le doy una distribución rectangular. Entonces, ¿cuál es mi forma para calcular la incertidumbre? Entonces yo lo hago. Es igual
A, ¿cierto? Que A es me voy a volver, creo que es acá. A es es desde la media hasta el valor, es decir, límite que me define el valor. A sobre 2 raíz de 3. Entonces, esa es mi ecuación. Entonces, me voy a volver al ejercicio que estamos haciendo, al ejemplo que estamos haciendo. Y por lo tanto, cuando yo me voy al ejemplo, cuando yo me voy al ejemplo del ejercicio, que por cierto está larguita la cosa con las... Bueno, muy bien, acá. Entonces yo me voy a medirlo, entonces yo digo, entonces como es una resolución, para mí me da una distribución rectangular y por lo tanto entonces yo cojo A, ¿cierto? Dividido entre 2 y eso me da 0,05 sobre raíz de 3, ¿cierto? Sobre raíz de 3. Entonces ustedes me podrán decir, profe, pero no era punto 1, sí, pero es que punto 1 dividido entre 2 da 0,05. Entonces, ¿qué hice? Dividí el 0,1 entre 2 y le coloqué la raíz de 3 que faltaba ahí en el denominador. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da más o menos 0,029 microvoltios. Chicos, si ustedes quieren, vayan verificando, porque de todas maneras estos son cálculos míos, ¿cierto? Y puedo yo equivocarme. Sin embargo, bueno, eso es algo que ustedes pueden verificar también si están viendo después el video o si están volviendo a recordar. Entonces ya tengo la componente B de la incertidumbre por la resolución de la indicación digital del voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Vamos a seguir. Entonces yo había dicho que el voltaje también presentaba una variabilidad y que la variabilidad de ese voltaje era de una desviación estándar de más o menos 237 microvoltios. Entonces, como esto es una desviación estándar, ¿cierto? Una desviación estándar y esto viene de una indicación digital, entonces yo me voy y yo miro, ¿cuál es la que me hace cambio o la que me mide o la que es capaz de estimarme la incertidumbre de las derivas, ¿cierto? De las derivas, de eso que cambia. Entonces yo me voy para arriba, a la ecuación y me dice que siempre que haya un cambio, una deriva, ¿cierto? De las condiciones de un patrón o lo que sea, yo lo hago por medio de la distribución triangular. Y me dice que siempre que yo manejo la distribución triangular, entonces cojo la desviación estándar, ¿cierto? De ese cambio y lo divido sobre la raíz de 6. Entonces me voy a ir otra vez al ejercicio y en el ejercicio entonces me dice lo siguiente. En el ejercicio me dice que yo cojo esta desviación y lo divido sobre la raíz de 3. Entonces, más o menos 2,37 sobre la raíz de 6 me da más o menos 0,968 microvoltios. Listo. Entonces ya tengo la segunda componente que es por la variabilidad de la lectura del voltaje, es decir, la desviación estándar. Vamos entonces con la incertidumbre del error del voltaje. Entonces, a mí me decía el ejercicio que el error del voltaje era certificado y que tenía, lógicamente, como era certificado, yo le doy un factor de cobertura de 2, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué le doy un factor de cobertura de 2? Porque generalmente siempre que se va a tener un certificado como el que ustedes manejaban en trazabilidad, ustedes se dieron cuenta que la mayoría de veces, sobre todo en la parte analítica, nosotros reportamos con un factor de cobertura de 2. ¿Listo? Entonces yo cojo ese más o menos 9 microvoltios y digo, como esto viene de certificado, entonces mi incertidumbre es igual a la incertidumbre esto reportada por el certificado sobre el factor de cobertura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Y la vez pasada creo que alguien me preguntaba, profe, ¿y por qué le dimos a la distribución triangular? Entonces yo les decía, chicos, siempre que a mí me den un certificado de calibración, un certificado de material de referencia y me reporten una incertidumbre o una desviación estándar, lo que me estén reportando como la variabilidad, yo siempre voy a suponer que como es un documento que me es dado por un fabricante, yo tengo que suponer que ellos me están pasando esa información habiendo hecho muchas pruebas y por lo tanto los valores de ellos tienen un comportamiento normal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien. Vamos entonces ya con la variabilidad del voltaje. Y yo recuerdo que en el ejercicio me decía que era 4, ¿cierto? Que era 4 microvoltios. Entonces me voy acá y me dice que es más o menos 4 microvoltios y por lo tanto entonces yo cojo. Como esto es variabilidad, ¿cierto? Entonces yo me voy y traigo la variabilidad U sobre la raíz de 3. Me voy a ir allá a especificaciones del fabricante y por lo tanto me voy a ir a la variabilidad. Entonces vamos a traer la ecuación. Entonces en la ecuación, María.
Entonces yo me vengo y digo, entonces cuando es de la resolución o redondeo de un dispositivo indicador, la distribución es rectangular y por lo tanto es A sobre la raíz de 3, ¿cierto? O la desviación estándar sobre la raíz de 3. Entonces me voy allá, otra vez. María, qué cantidad de diapositivas. Muy bien, entonces vengo acá y por lo tanto entonces me dicen que la variabilidad es más o menos 4, entonces yo digo, es la incertidumbre sobre la raíz de 3, eso es más o menos 4 microvoltios sobre la raíz de 3, me da más o menos 2,3. Entonces luego me dicen, es que la incertidumbre del amperímetro, es decir, eso viene por certificado. Y me dicen que es más o menos 1,6 microamperios con un factor de cobertura de 2. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces el U, que es más o menos 1,6 microamperios, y lo divido sobre el factor de cobertura, y eso me da la componente B de la incertidumbre, dada por la incertidumbre del certificado por el amperímetro. Listo. Profe, ¿y por qué lo tomo como una instrucción normal? Porque recuerden que es un dato dado por el fabricante o por la persona que hizo los ensayos y por lo tanto yo lo estimo como una, o lo supongo como una componente B. Entonces, lo único que me falta es la variabilidad del error de I, ¿cierto? De la corriente, de la intensidad corriente. Entonces, lo mismo, le doy una distribución triangular, esto rectangular, disculpen, rectangular, y cojo el modelo, el factor modelo para eso. Entonces, me dice que es más o menos 5,8 sobre la raíz de 3. Lo calculo y está la componente de la incertidumbre por esa variabilidad del error de la intensidad de corriente. Listo, muy bien. Entonces, vuelvo y voy a completar más mi presupuesto. Entonces tengo las mismas magnitudes, pero entonces aquí ya tengo los valores. Es que me voy a ver, profe, sí, entonces sí te quedó bien. La resolución era 0,029 microvoltios, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces yo vengo acá y digo, entonces la incertidumbre estimada es más o menos 0,029 microvoltios. Entonces, profe, por la indicación de corriente de 100, no, porque ella es constante, como yo les decía a ustedes, ella tiene que ser constante para que la temperatura del baño se permanezca constante, entonces ya no va a ser fuente de variabilidad. Pero tenía el error o la incertidumbre por el error de la fuente de corriente. Entonces, pues yo voy y lo miro y digo, entonces la fuente del error de la fuente de corriente me da más o menos 0,8 microamperios. Entonces vengo acá y coloco más o menos 0,8 microamperios. Profe, y la desviación estándar de la lectura del error de la intensidad de corriente. Entonces lo medio aquí, más o menos 3,3, acá la tengo. Entonces lo único que hice fue completar. Yo tengo una magnitud, ¿cierto? Tengo un estimado, que es el valor, ¿cierto? De estas variables, pero tengo la variabilidad, es decir, la componente del valor de incertidumbre dada por esas componentes B. Como ya los tengo, entonces lo siguiente que yo debo hacer, ya está en mi presupuesto, lo siguiente que yo debo hacer, y yo les voy a hacer una pregunta antes de seguir, ¿qué le hace falta a este presupuesto, chicos? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a ese presupuesto? Bueno, piénsenlo y luego me dicen. Como yo ya tengo el presupuesto, lo único que yo voy a hacer es que voy a calcular las componentes y mi incertidumbre para calcular mi incertidumbre combinada, que ojo con lo que les voy a decir, mi incertidumbre combinada es la que define la calidad de mi técnica analítica, la calidad de mi capacidad analítica. Entonces, yo digo, la incertidumbre es igual a la raíz sobre la sumatoria de todas las incertidumbres elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto se debe a la expansión de Taylor. Entonces, ¿qué significa este USUI? Significa que es el coeficiente, ¿cierto? El coeficiente de sensibilidad por cada incertidumbre y lo elevo al cuadrado. ¿Pero qué es el coeficiente de sensibilidad? El coeficiente de sensibilidad es aquello, como ustedes lo habían dicho, que yo le doy le cambio le hago una variación en la entrada, en la magnitud de entrada, y tiene que verse una variabilidad en la magnitud de salida. Pero entonces, ¿qué significa? Que si f o la magnitud de salida se vuelve más grande a medida que yo hago el cambio en el denominador, es sensible. Y si no, es menos sensible o más robusto. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que chicos, cuando yo conozco de cómo se calculan por derivadas parciales los coeficientes de sensibilidad, pues yo lo hago, ¿cierto? Yo lo hago. Pero esto yo les dije a ustedes, generalmente los que hacemos metrología, no nos vamos por toda esa matemática. Sí, yo sí lo puedo hacer y yo lo sé hacer. Y si ustedes algún día me dicen, profe, necesito hacerlo para mi trabajo, enséñemelo, yo se lo enseño. Pero normalmente cuando nosotros en metrología lo vamos a hacer, nosotros decimos no. De entrada le ponemos un valor de 1, mire,
Este decía 9, pero es que a todos se les puso 10, ¿cierto? A todos se les puso 10, 9, 9.9, menos 9.9. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en metrología? Para no complicarnos la vida, de primera instancia, la primera vez que estimamos una incertidumbre, le ponemos coeficiente de sensibilidad, 1 a todos. ¿Qué significa coeficiente de sensibilidad? Que no sabemos estimar si es sensibilidad o no. Entonces, todo un número multiplicado por 1 es igual a él. Entonces, ¿qué le va a decir? Que en este momento no se tiene en cuenta la sensibilidad porque no se ha estimado, no se sabe cómo varía. ¿Listo? Entonces, la primera vez que yo lo hago, les coloco a todos la misma sensibilidad. ¿Quedó claro? Quiere decir que todos tienen exactamente la misma sensibilidad. Cuando yo ya sé, chicos, calcularlo, la sensibilidad y sé estimar la insensibilidad o ya la he logrado determinar experimentalmente, yo ya puedo decir, ah, es que este es sensible, este no es sensible, este es sensible, entonces ya va a ser mayor mi criterio profesional para decir, esa variable la puedo sacar del presupuesto porque no es significativa, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a seguir. Entonces teníamos el valor de la resolución, pero a mí me interesa es la componente de la incertidumbre, que ya la habíamos calculado. Todo esto fue lo que calculamos. Ella no es variable porque ella me mantiene la temperatura, entonces ella es constante, ya no es fuente de variabilidad o fuente de incertidumbre. Y por lo tanto ya tengo todos los valores que ya los vimos, como los calculamos. ¿Qué hago yo? Yo le coloco un coeficiente de sensibilidad que generalmente es 1, ¿cierto? Que generalmente es 1. ¿Y qué hago yo? Multiplico este por este y lo coloco acá. Este por este y lo coloco acá. Este por este lo coloco acá. Este por este lo coloco acá. Este por este y lo coloco acá. Y este por este y lo coloco acá. ¿Y qué hago yo al final? Pues muy fácil. Para calcular ese 43.19 y les voy a pedir el favor de que lo hagan para que no digan, ah, sí, y después estén diciendo, ¿cómo fue que le salió ese valor a la profesora? No. Para sacar este valor de incertidumbre combinada, ¿yo qué hago? Yo cojo todas las componentes B y A, las multiplico por el coeficiente de sensibilidad y cuando me da el valor, ¿qué hago? Los meto, ojo, los cojo, los elevo al cuadrado y los sumo todos en una sumatoria y luego le pongo la raíz para que me dé esta componente de mi incertidumbre combinada. Entonces les voy a pedir el favor de que todos cojan su calculadora y lo hagan para que verifiquen que sí es así. Háganle. Si tienen, si dicen, profe, yo lo estoy haciendo en la calculadora, pero no sé cómo ponerlo, yo les digo, profe, es que no me da lo mismo, entonces lo hacemos. Pero hagan, intenten hacerlo. Yo les voy a decir, si ustedes lo hacen conmigo, yo les digo cómo se hace más o menos. Entonces, ¿qué hacemos? En la calculadora podemos decir raíz, abro paréntesis, ¿cierto? Y coloco el primero, 0,029, 0,029, recuerden que es más o menos, ¿cierto? Como es elevado al cuadrado, pues no hay problema. Multiplicado por 1 me da igual a él, ¿cierto? Entonces, y lo elevo al cuadrado. Más el siguiente, 9,68, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 1, luego lo elevo al cuadrado y luego más. Me está intentando entrar. Ah, ya, Manuela Reyes. Muy bien. Entonces, cojo el siguiente. Ah, es que el siguiente me da 0,095, ¿cierto? Ah, no, no, disculpen, 0,095, no, 0,95. Lo multiplico por el coeficiente de sensibilidad y luego sí, lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente. Cojan cada uno de ellos, lo multiplican por la sensibilidad, les tiene que dar este multiplicado por este me da este multiplicado por este me da este. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo hacer estos cálculos y luego coger todos estos, elevarlos al cuadrado, sumarlos y meterlos dentro de la raíz para que me dé la coeficiente, la expansión de Taylor, o cojo este por este, lo elevo al cuadrado, este por este, lo elevo al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Entonces, háganle, chicos, háganle. Entonces, yo lo voy a hacer aquí en mi calculadora, ustedes lo hacen y me dicen si les da o no les da. ¿Ok? Y cuando ya se les acaben los elevados al cuadrado, cierran el paréntesis y le dan igual. ¿Listo? Y le dan igual. Y le dan igual, chicos.
¿Cómo le fue, muchachos? ¿Cuánto les dio? Yo ya lo hice. ¿Cuánto les dio, muchachos? ¿Sí les da o no les da? Compañeritos, ¿cómo le fue? ¿Cómo me le fue? A mí se me dañó la calculadora y en el cel no me dio. Qué buena. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ustedes cogen su calculadora, la ponen en cero y lo hacemos todos? ¿Listo? Entonces, listo. ¿Sí lo hacemos así o no? Dígame si sí o si no. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, profe. Entonces, empecemos. Abran paréntesis en la calculadora. ¿Listo? El primero da .29, elevenlo al cuadrado, más. El siguiente, 9,68, elevenlo al cuadrado, más. ¿Van ahí conmigo o no? 9,50, elevenlo al cuadrado, chicos, más. Luego cogemos 23, elevenlo al cuadrado, más. Luego cojan 8, elevenlo al cuadrado, más. Y luego cojan 33, elevenlo al cuadrado y cierren paréntesis. Igual. ¿Listo? ¿Ya les dio? Y a ese igual, cojan raíz y colóquenle de ans del valor anterior y les da 43,19. ¿Sí o no? ¿Ya les dio? ¿O todavía no? Profe, espera un momentito. Listo. Laura, ¿ya te dio? Sino que es que yo lo hice directamente con la raíz y no sé por qué me dio error, entonces. Mm. Ah, bueno, no, también se puede hacer, debería dar lo mismo, ¿cierto? Debería dar lo mismo. Pero bueno, si no, es más fácil. Agarran todo, los elevan al cuadrado, hacen la expresión de Taylor y la expresión de Taylor dice que es la raíz de todos los números multiplicados por la sensibilidad elevados al cuadrado. Eso es todo. ¿Listo? ¡Ay, ya me dio! ¿Ya te dio? Bueno, perfecto. ¿Y a todos les Sí. dio? Bueno, muy bien. Entonces, ese más o menos 43,19 se llama la incertidumbre combinada. ¿Por qué es incertidumbre combinada? Porque estamos cogiendo todas las componentes y las estamos combinando por medio de la expansión de Taylor. Entonces, cuando ya tenemos la incertidumbre combinada, entonces me dice la teoría, usted ya tiene su incertidumbre combinada y la incertidumbre combinada es la que le da la calidad o le mide la calidad o le determina la calidad a su medición. Pero cuando usted lo va a vender, usted lo va a reportar, usted se lo vende a otra persona, usted tiene que dárselo con un nivel de confiabilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para el nivel de confiabilidad? Pues escogemos un nivel de confiabilidad. Es un K, un factor de cobertura. Entonces, cogemos y multiplicamos mi incertidumbre combinada por este K y los K se definen de acuerdo a la T-Student. Entonces, ¿qué es la T-Student? Que para un nivel de confianza de 68,34 yo elijo una K igual a 1. Que para un nivel de confianza de 95,45, que ahí no está, se define más o menos un factor de cobertura de 2, que eso da, realmente en T-Student eso da 1,98 y en el otro da 1,01 o 9 algo, entonces eso se redondea, ¿listo? Y me dice que la probabilidad o la confiabilidad del 99%, 99 algo por ciento, eh, coge un factor de cobertura de 3. Entonces yo les digo, generalmente nosotros a nivel analítico manejamos siempre el valor de factor de cobertura de 2. ¿Por qué? Porque K1 generalmente siempre es una posible subestimación de mi técnica analítica, de mis capacidades analíticas, sino que también el K3 es una sobreestimación. A veces nos sobreestimamos y entonces lo que hacemos es que vendemos algo que realmente no está como uno piensa y entonces lo vende, ¿cierto? Sobreestimado. Entonces, la mejor forma ni de subestimar ni de sobreestimar es
siempre haciéndolo con un factor de confiabilidad o un valor de la confiabilidad 95%. Por eso es que generalmente ustedes en todos los certificados de los valores de materiales de referencia o certificados de calibración, ustedes siempre van a recibir un factor de confiabilidad del 95%, quiere decir un factor de cobertura de 2. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿qué nos había dado la incertidumbre combinada? 43.19. ¿Qué me dice el factor de cobertura? Cojo un 2, cojo y multiplico. Ese factor de cobertura, no, esos son los grados de libertad, son los grados de libertad. Entonces, ¿qué hago? Cojo este valor y lo multiplico por 2, ¿cierto? Y normalmente, bueno, estos son realmente los grados de libertad. Ya les voy a hablar de los grados de libertad, ¿cierto? Los grados de libertad es como nosotros realmente, así es como nosotros lo hacemos en metrología, pero realmente cómo se hace por medio de la T-Student. Entonces, la distribución de la T-Student y por medio del valor de los grados de libertad, según el dato de datos que manejemos, se calcula un factor de cobertura. Entonces, realmente cuando se hace de manera estadística es un poco más complejo, se miden los grados de libertad y los grados de libertad, pues ya ahí me afectan un poquito más. Sin embargo, cuando lo hacemos por la T-Student, miren, cuando nosotros lo hacemos por la T-Student para un 95% de confianza me da 2.01. Entonces, por eso es que dicen que normalmente cuando yo quiero decir que mi confiabilidad es del 95%, le doy un factor de cobertura de 2. Que cuando le voy a dar un 99%, me dice que es más o menos un factor de cobertura de 3. Entonces, generalmente nosotros, ¿qué vamos a hacer para eliminar todo este cálculo de los valores de los grados de libertad? Pues lo vamos a hacer como nos dice la metrología, de manera fácil. Usted sabe que si usted le pone una confiabilidad en el 68.34%, le da un factor de cobertura de 1. Que si profe, ¿cuándo le coloco yo un nivel de confianza de 68.4%? Hombre, cuando estoy empezando, cuando no tengo mucha experiencia, cuando realmente no le sé decir a mi cliente que lo que yo estoy haciendo tiene tanta calidad que realmente no le puedo dar una confiabilidad por encima del 68.4%. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a ustedes? No nos compliquemos la vida y lo que hacemos es que tomamos ese K factor de cobertura de 2 y lo multiplicamos por nuestra incertidumbre combinada. Entonces, lo que yo reporto al cliente es esto y esto ya. Incertidumbre combinada por factor de cobertura se llama incertidumbre expandida. Y he acabado. Muy complejo, chicos. Muy complejo. Entonces, ¿cómo se reporta el valor? Es que yo tengo que reportar, darle la expresión del resultado a mi cliente. Entonces yo digo, ¿cuánto era que valía la resistencia? Valía 1.00001839, ¿cierto? Yo fui ahí exagerada porque quería ser exagerada, ¿cierto? Pero uno no maneja tantas cifras decimales en un valor mensurando y menos que está vendiendo. Omnios, más o menos, discúlpenme un momentico, más o menos 86.81, que fue lo que me dio la incertidumbre combinada multiplicado por 2. ¿Sí o no, chicos? Y ahí está. Este valor ya no se llama desviación estándar. Ese valor se llama incertidumbre. Entonces la gente a veces piensa, chicos, que cuando va a medir la incertidumbre, la gente piensa, pero es que imagínate que cuando yo va a medir la incertidumbre, eso se va a crecer, va a dar un valor grandísimo. Entonces, ¿yo para qué me pongo a medir incertidumbre si eso me va a bajar la calidad? Porque me va a poner el intervalo un poco más grande. Pues resulta, chicos, que si ustedes se ponen a mirar, esto es 1 ohmios, pero es que esto es micro ohmios. Esto es 0,000008681. Entonces, este valor es muy chiquitico. La gente a veces se excusa con esas razones para decir que no calcula la incertidumbre porque la incertidumbre hace crecer el valor de la variación. Hombre, pero nunca, nunca, nunca va a ser un valor de calidad si usted no entrega el valor con incertidumbre, pero si lo entrega con desviación estándar. Nunca va a ser la igual calidad. ¿Listo? Entonces, sí, y dice acá, usualmente es suficiente expresar la U con a lo menos 2 dígitos significativos. ¿Qué significa? Hombre, que yo puedo colocar las dos cifras y 2 decimales. No necesariamente tengo que colocar 3 o 4, no, solamente con 2. Y es lo que usualmente se hace, es lo que ustedes normalmente le entregan en los resultados del laboratorio, es lo que normalmente ustedes entregan, es lo que normalmente uno entrega cuando está vendiendo un servicio de laboratorio, es más o menos con 2 cifras decimales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Muy difícil hacer la incertidumbre? ¿Muy difícil? Pues yo les tengo otro ejemplo. ¿Se los doy o qué dicen ustedes? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Profe, por Dime. ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? Laura, por ejemplo, ¿qué? No, otro ejemplo. Mire, acá les tengo otro ejemplo. Pero primero quiero que ustedes, porque en ese ejemplo ya les voy a meter la componente A. ¿Listo?
Otro ejemplo, listo. Entonces, yo intencionalmente cogí otro instrumento que ustedes los de bioanálisis no utilizan, pero los de mía sí. Entonces, esto que ustedes ven acá se llama un micrómetro. Micrómetro, esos micrómetros son los que utilizan, por ejemplo, la gente que vende aceros o tubos de acero, o la gente que hace diseño de equipos, ¿cierto? De equipos biomédicos, de microscopios. Entonces, estos instrumentos que llaman micrómetros, se parecen mucho al pie de rey. Ustedes sí conocen el pie de rey, ¿cierto que sí? El pie de rey es un instrumento que nosotros utilizamos para medir unidades muy chiquiticas. Entonces, que me dan unas medidas de mucha calidad, pero es un pie de rey, que ustedes lo llaman pie de rey, nosotros en el resto del país lo llamamos calibradores, pero ustedes aquí le llaman pie de rey, hace un papel muy similar. Hagan de cuenta que el pie de rey tiene dos punticas, ¿cierto? Que es con la que medimos. Esto lo que hace es que sube esta y con la distancia acá mueve mueve esta indicación digital. ¿Quedó claro? Entonces, esto se utiliza para medir espesores. ¿Cómo se utiliza para medir espesores? Pues lógicamente mide, por ejemplo, el radio o el espesor de un tubo o el espesor de un cilindro, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Quedó claro para qué se usa? ¿Quedó claro, muchachos? ¿O no? Entonces se llama un micrómetro. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la información experimental? Mira, aquí ya hay componente A, experimental y documental, es decir, componentes B, datos de certificados de calibración. Entonces me dice, se tomaron ¿cuántas mediciones? 5. Acá están las mediciones. ¿En qué unidades toma? En milímetros, porque eso es longitud, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántas medidas se tomaron? 5. Bueno, acá me está diciendo otros valores, pero lo importante es que me dice el error máximo permisible o el error máximo tolerable que me da este instrumento es de más o menos 3 micrómetros. La resolución del instrumento, lógicamente, es de 1 micrómetro, ¿cierto? Los bloques patrón de calibración que se utilizan para calibrar esta belleza tienen una incertidumbre de más o menos 24 micrómetros con un factor de cobertura de 2. Y en la calibración se hicieron 5 mediciones, acá las ven ustedes repetidas, con n igual a 5, con un error de paralelaje que aporta la resolución de 4.6 por 10 a la menos 4 micrómetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos, ¿ahí estamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Entonces, como ya ven que aquí hay parte experimental, es decir, componente A y componente B, que es todo lo que la información de la cual yo dispongo, pero que no la saqué yo, sino que la traigo de los certificados, de la calibración, ¿cierto? De otras partes. Entonces, dice, lo primero que hacemos es identificar la fuente de incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de incertidumbre? La calibración, el error de la resolución, el error por paralelaje, la desviación estándar, entre otras cosas. Pero a mí me dicen que yo tengo que hacer eso con un modelo de medición. Entonces yo que digo, pues como yo voy a medir es esa parte del error, eso que varía, pues yo voy a decir, el error va a ser igual a la calibración, al error por la resolución, al error por el paralelaje, más la desviación estándar. Hombre, como es la primera vez que lo voy a hacer, todos los coeficientes de sensibilidad de cada uno de ellos es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Ahí quedó más clarito? ¿Sí o no, chicos? Entonces, como ya sé que el coeficiente de sensibilidad va a ser igual a 1, entonces yo cojo coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre que me da la calibración y lo elevo al cuadrado. Luego, cojo el coeficiente de sensibilidad 2, que es el que corresponde a ese error, y lo multiplico por la incertidumbre de este error, ¿cierto? Y lo elevo al cuadrado. Más el coeficiente de sensibilidad 3, que aquí debería ser 3, ¿cierto? Si eso es mala digitación mía, coeficiente de sensibilidad 3, que es el del error de paralelaje, y lo multiplico por la incertidumbre que me aporta este valor, lo elevo al cuadrado. Y cojo el coeficiente 4 y lo multiplico por la componente de la incertidumbre que me da la desviación estándar, lo elevo al cuadrado, la sumo y luego le saco la raíz. Entonces, profe, estos son los coeficientes de sensibilidad que si yo sé que son menores que 1, entonces se lo multiplico para que le aporte menos a la incertidumbre. O si es mayor que 1, se lo multiplico para que le aporte más a la variabilidad por incertidumbre. Sí. ¿Quedó claro? ¿Qué es esto? Esta es la aplicación de la expansión de Taylor aplicada a la incertidumbre combinada. ¿Quedó claro, muchachos? Ahora vamos a ver los cálculos. Voy a hacer el presupuesto de incertidumbre. ¿Cuáles fueron las fuentes de incertidumbre que yo me pillé? Tengo una fuente de incertidumbre por la calibración, una fuente de incertidumbre por la resolución, una fuente de incertidumbre por el error de paralaje y mi medición, que es lo que yo hago. Las mediciones que yo hice, entonces yo le saco el promedio, la desviación estándar y con esa desviación estándar calculo la componente de la incertidumbre típica estándar, que es la componente A.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya me lo entendieron? Ah, ¿qué tipo de incertidumbre es? Esta es B porque es información, esta es B porque es información, esta es B, y esta es A porque esta soy yo, que lo hice con las medidas que tomé acá. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Sí, profe. Entonces, luego digo, ah, pues muy fácil, voy a establecer el tipo de distribución que tienen. Como este viene de un certificado de calibración, pues yo digo, bueno, este viene de certificado de calibración normal. Aquí yo le puse certificado, pero acuérdense que cuando viene un certificado yo adjudico normal. Este es de una resolución rectangular. Este es de un error de paralelaje o de variación rectangular. De la desviación estándar, como es mía, yo le pongo porque yo lo hago con todo, no lo hago sesgado, yo lo estoy haciendo con toda la aleatoriedad posible, le estoy poniendo la homodas, a mí siempre se me complica la palabra, pero bueno, ustedes ya se la saben, y entonces yo le adjudico distribución normal, ¿cierto? Muy bien. El otro día creo que Esteban me la compartió por el chat. Listo, muy bien. ¿Cuál es el factor de distribución? Pues muchachos, muy fácil. Todo esto son las fórmulas que yo les conté al principio que se utilizan para poder calcular la componente. Entonces, ¿qué hago yo? Que la incertidumbre entonces es la desviación de estándar, la desviación o la incertidumbre dividida sobre el factor de cobertura. Entonces, es la fórmula sin la componente que me está aportando este. Muy bien, entonces me dice varianza límite, entonces me traigo todos los valores, ¿cierto? Me traigo todos los valores, entonces me dice que la varianza tiene 0,024, entonces vengo y lo coloco en el presupuesto, ¿cierto? Luego me dice que por la resolución, entonces me voy para allá, y entonces me dice que la resolución es un micrómetro, voy y me lo traigo, lo pongo en el presupuesto, luego me dice que por el error de paralelaje que tengo, voy a traérmelo, entonces me dice que es 4,6 por 10 a la menos 4 micrómetros, vengo y me lo traigo, lo coloco acá, 4,6 por 10 a la menos 4 micrómetros, y me dice que en mi medición yo tengo una desviación estándar de 0,4472 de desviación estándar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Profe, ¿dónde sacaste la desviación estándar? De los valores. Sacó la media, sacó la desviación estándar y ahí me sale esa desviación estándar. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muchachos, ¿vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de sensibilidad para todos? 1, porque es la primera vez que lo estoy haciendo. Hombre, que a medida que va pasando el tiempo le disminuyo, le aumento. Eso ya se los he dicho muchas veces. Listo, muy bien. Entonces, lo siguiente es que yo ya tengo que calcular esa variación como componente de la incertidumbre. Entonces yo digo, bueno, listo. Entonces, ¿cuánto es 0,024 dividido entre 2, que es el factor de cobertura del certificado? 0,012. ¿Cuánto es un micrómetro dividido entre raíz de 12? Me da esto. ¿Cuánto es 0,0463 dividido entre raíz de 12? Me da esto. Si yo cojo 0,44721 y lo divido sobre el número de datos, ¿cierto? Porque aquí es mi medición, ¿cierto? Aquí ya es mi medición. Entonces, sobre la raíz del número de datos y me tiene que dar esto. Aquí ya tengo todas las componentes, es decir, las componentes de la incertidumbre calculadas por mis datos e información disponible. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Es que yo creo que usted ya nos había dicho esto, pero es que no me acuerdo. Porque en el primero es 1/k. Sí, también es factor de distribución normal. Muy bien. Ven, me voy a ir. No te preocupes que eso es importante, pero lo mejor es que no te vas a ir con la duda. Listo, eso me encanta. Entonces, mira, yo me voy a ir hasta arriba, hasta las ecuaciones. Listo. Dame que es que eso se demora un poquito porque creo que ya las pasé, ¿cierto? Acá están. Mira, yo tengo dos formas. O si tengo por el certificado o si no tengo certificado. Entonces, si yo no tengo certificado, ¿yo qué hago? Cojo mi desviación estándar y la divido sobre el número de datos, que en la mayoría de los casos es 3 para nosotros de bioanálisis. Pero digamos que yo soy una persona que tengo plata y que mi jefe me deja hacer 10 mediciones. Entonces este 3 cambia por 10. ¿Listo? ¿Lo viste? Pero si pues yo me cojo el factor de cobertura. Pues es más fácil, ¿sí o no? O lo hago por este lado cuando no tengo certificado, o lo hago por este lado cuando tengo certificado. Hombre, si yo tengo certificado, lo hago por este lado, no me pongo a meterme por acá. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. No, lo importante es que ya lo aclaraste. Listo, muy bien. Entonces, me voy a devolver. Entonces, me voy a volver hasta el presupuesto. Esto ya lo calibramos. No, este ya lo fuimos. Acá.
¿cierto? Ahí donde está acá, ya lo pasamos. Acá. Entonces, estoy acá, ¿cierto? Entonces, ya sabemos de dónde salen estas ecuaciones, ¿ok? Muy bien. Entonces, resulta que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ah, pues muy fácil. Yo lo que voy a hacer es que a esto lo voy a elevar al cuadrado, porque esto por esto me da 1, este por este me da 1, este por este me da 1, este por este me da 1. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo este, lo elevo al cuadrado, 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 la sumo y luego le saco la raíz. ¿Entendido, chicos? Entonces, la suma de todo esto me da esto. Luego le saco la raíz para que me dé la incertidumbre combinada y me da esto. Entonces, aquí ya tengo incertidumbre combinada porque tengo componente A, componente B, componente B, componente B. Entonces, me va a decir, profe, entonces uno le saca 4 componentes. No, uno le saca las componentes que tenga como disponibles. ¿Estamos de acuerdo? Las que tenga disponibles. Hombre, si usted tiene un error de paralelaje y usted no lo tuvo en cuenta, entonces usted no va a decir, ah, no, es que yo lo desprecié porque no es significativo. Demuéstreme que es insignificante. O sea, demuéstreme que su valor no es tan significativo y que por lo tanto no aporta ese valor de incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro lo que acaba de decir? No es que ustedes me digan, no, profe, yo no lo tuve en cuenta. No, demuéstreme que realmente no es significativo. Porque si usted lo tiene disponible, tiene que usarlo. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, cuando yo ya tengo mi incertidumbre de medición, esta es mi calidad, esta es la incertidumbre, esta es mi variación analítica. Pero yo cómo lo vendo, cómo lo entrego, cómo se lo doy a un cliente, se llama expandida. Cojo este coeficiente de este valor de la incertidumbre combinada, lo multiplico por 2 y esta es la incertidumbre que yo le entrego en un certificado al cliente. Y le digo que esa incertidumbre tiene un factor de cobertura de 2. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido o no? Chachos. ¿Mm? ¿Entendido, muchachos? ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Hagan los cálculos. Miren, acá está. 1 por 0,012, 1 por teta, 1 por 0,013, 1 da 5, tan. Le saco la raíz, 0,23. Me voy a volver 0,23. ¿Listo? Entonces 0,23 lo multiplico por el factor de cobertura que yo siempre generalmente le voy a asignar 2, entonces me da más o menos 0,46. Y entonces, como yo ya tengo el dato, entonces, ¿cómo reporto el dato? Entonces, ¿cómo reporto el dato? Mi dato es el valor, ¿cierto? De la media, el valor de la media que eso es de mi medición, más o menos el valor de mi incertidumbre. Ah, profe, ya no utilizo la desviación estándar. No, porque la desviación estándar es una componente que me ayuda a calcular la componente A de la incertidumbre. ¿Quedó claro, chicos? ¿Vieron la diferencia entre la desviación estándar y la incertidumbre? ¿Entendieron la diferencia? Es mucho más grande la incertidumbre, por lo tanto, mayor calidad. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Perfecto. Entonces, resulta que ustedes aquí en este momento ya, digamos, ya saben calcular o estimar la incertidumbre. Pero resulta que hay una aplicación, una regla de decisión y hay que aplicarla. ¿Sí lo recuerdan? Porque la regla de decisión me decía, es cómo yo uso la incertidumbre para tomar un criterio, una decisión, ¿cierto? Entonces voy a darles ya la parte final, que es cómo yo utilizo la regla de decisión, porque ya sé calcular la incertidumbre, entonces ¿cómo lo utilizo? Ah, pues muy fácil. Como esto es un instrumento de medición, usamos la regla de decisión 2, que me dice que error máximo permisible sobre U. Y profe, pero entonces, ¿cómo nos dijo, cuándo nos dijo usted eso? Entonces me voy a volver. Para que no me digan, profe, pero eso no lo dijiste. Entonces yo les dije, cuando tenemos una medición o el intervalo de medición, sí, sobre 2 por la incertidumbre. Y esa Ay, capacidad de medición tiene que profe, qué ser pena. Lo que mayor. pasa es que se me cortó. No sé si se me cortó solo a mí, pero no le escuché. Qué pena. ¿Me puede repetir? ¿Desde dónde, Angélica? No, ahí cuando dijo que. Cuando apenas iba a empezar a explicar la fórmula. Sí. Listo, Angélica. Mira, recuerden que la regla de decisión es lo que me dice la norma 17025, que es cuando yo, como yo con la regla de decisión tomo una decisión de cómo me afecta o cómo uso la incertidumbre para utilizar un criterio, para hacer conclusiones, sacar conclusiones.
Entonces, una conclusión que me da la incertidumbre es qué tanta capacidad de medición tengo yo, qué tanta capacidad de medición tengo yo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Si lo hago por el lado analítico, es decir, son mediciones, es una técnica analítica, lo hago por acá. Pero si es un instrumento, es una calibración, lo hago por acá. Entonces, por eso les estoy diciendo, estoy utilizando este porque este es para instrumentos. Profe, ¿y tú cuándo nos dijiste eso? Se los dije acá. Dije, cuando uno va a medir el índice de capacidad de medición y se trata de la calidad de una medición, lo hago con esta fórmula. Pero cuando lo hago con el índice de capacidad que caracteriza la calibración de un instrumento, lo hago con esta. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron por qué estoy utilizando la 2 y no la 3? ¿No la 1? ¿Sí entendieron? Sí, profe. Perfecto. Entonces, me voy a ir allá y como yo ya tengo la incertidumbre con un factor de cobertura de 2, entonces yo voy a escoger, voy a decidir analizar la capacidad de medición. Pero como esto es un instrumento, entonces yo digo, el error máximo permisible sobre la U. Entonces yo digo, el error máximo permisible de mi instrumento es 3, ¿cierto? Es 3. Entonces, el error máximo permisible de mi instrumento es 3, acá está, micrómetros. Entonces, el error máximo permisible es 3 y lo divido sobre la incertidumbre, eso me da 3 sobre 0.46, 6.521. Pero la regla me decía que tenía que ser mayor que 3, que es lo importante, pero que también era ideal que fuera menor o igual que 10. Entonces, ¿cumple o no cumple? ¿Yo qué digo? Chachos, ¿cómo se aplica la regla de decisión? La regla de decisión me dice que si yo tengo una capacidad de trabajo debe estar mayor que 3, pero menor o igual que 10. Entonces, ¿cómo utilizo yo esa regla de decisión? Primero, tengo una capacidad de medición que se estima en un valor de 6.521, que dentro del rango entre 3 y 10 me dice que tengo una capacidad de medición conforme. Entonces dice, la evaluación de la conformidad según la norma NTC 17025-2017 dice, la calibración de este instrumento, ojo, de este instrumento, el micrómetro, está conforme, acorde a la regla de decisión utilizada y al criterio de evaluación a través de la capacidad de medición. Y es así como yo utilizo la incertidumbre según la norma 17025 para tomar un criterio de si cumple, si está conforme o no está conforme. Y se llama evaluación de la conformidad. ¿Lo escucharon, chicos? Sí, profe. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿y si es una técnica analítica y no es esta, sino la que es T sobre 2 por la incertidumbre? Entonces, la regla de decisión se calcula, se mira si estamos dentro del rango mayor que 3, pero menor que 10, porque ambos son iguales, ¿cierto? Y entonces en la evaluación de conformidad yo no voy a decir la calibración, no. El método analítico es conforme de acuerdo a la regla de decisión utilizado y al criterio de evaluación a través de la capacidad de medición. Eso es todo. Muy difícil, muchachos. Muy difícil. No, la metrología es fácil. ¿Sí o no, muchachos? Y hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Profe, ¿me repite la conclusión que se haría si lo hacemos para método analítico? Claro que sí, total. En método analítico no vas a utilizar esta, sino vas a utilizar la de la intervalo de medición o la tolerancia sobre 2 por la incertidumbre, ¿cierto que sí? Las grabaciones, Manuela, las tengo en el canal de YouTube. La única que falta es esta de hoy. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, no utilizamos esta capacidad de medición, sino la de la técnica analítica, ¿cierto, María Alejandra? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, profe. igual, dime, María Alejandra, dime, no te escuché. Sí, profe. Entonces vamos a utilizar esa. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces yo cojo la tolerancia o el intervalo de medición y lo divido sobre 2 por la incertidumbre. Y me da un valor. Y ese valor tiene que estar entre 3 y 10. Profe, ¿por qué entre 3 y 10? Me voy a volver un poquito para explicarte eso. Porque ambas, sea capacidad de medición o sea la otra, la regla de decisión me dice que tienen que ser mayor que 3, pero, o sea, mayor que 3, pero menor que 10, ¿cierto? Y lo que yo les dije, lo único que me restringe la norma 17025 después de haber implantado eso, era que tenía que ser mayor de que 3. Pero si me da mayor que 10, no hay problema. Entre más grande, pues mejor. Pero la idea tampoco es que se salga tan arriba, ¿cierto? Yo tampoco voy a hacer súper esparta como para que eso me dé 20, 30, 40, ¿cierto? O sea, la idea es que siempre esté entre ese rango. Entonces, yo ya apliqué la capacidad de medición para mi técnica analítica. Entonces, ¿yo qué digo? La norma 17025-2017 me dice que cuando yo utilizo la incertidumbre para analizar y tomar un criterio, se llama regla de decisión. ¿Y cómo lo hago?
La evaluación se llama la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad por la norma NTC 1795-2017 me dice, ojo, acá para un equipo, la calibración del instrumento está conforme, acorde a la regla de decisión. Pero como esto es una técnica analítica, María Alejandra, entonces yo diría, el equipo, el instrumento usado, es conforme, acorde a la regla de decisión utilizado y al criterio de evaluación a través de la evaluación a través de la capacidad de medición. Eso es todo. Lo único que le voy a cambiar ahí es la técnica analítica es conforme, acorde a la regla de decisión. Eso es todo. ¿Sí lo entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Ahora, María Alejandra, también puede pasar que te dé menor que 3. ¿Cómo sería? ¿Qué dirías tú? Que no es conforme según la regla de decisión. Así de sencillo, qué cosa tan complicada, ¿sí o no? Entonces yo diría, la técnica analítica no es conforme de acuerdo a la regla de decisión usada y al criterio a través de la evaluación de la capacidad de medición. Eso es todo. Y así se hace. Muy difícil, muchachos. Eso es todo. Preguntas. ¿Preguntas? Por ahora de mi parte no, profe. De pronto Bueno, saben chicos. y después. Muchas gracias. Oh, ¿sabes cuándo les va a venir? Les hago una pregunta. ¿Han visto el taller? ¿Han mirado el taller? Por eso, profe, cuando Oh. esté en eso, ahí surgirán full Bueno, preguntas. listo. Entonces, chicos, les deseo un feliz resto de día. Voy a parar la grabación. Espero que no les haya parecido tan duro. Miren ustedes.